Me llamo Lucía, tengo 22 años y vivo en un barrio popular de Sevilla junto con mi madre, Carmen, y mi hermana menor, Sofía, de 17 años. Desde que mi padre falleció hace casi 10 años, nuestra vida cambió de raíz. Él nos dejó un edificio pequeño de 3 pisos, y gracias al alquiler de algunos pisos y al trabajo de mi madre como administradora en una clínica privada, nunca nos faltó nada. Mi madre, a sus 50 años, es una mujer que aún atrae miradas. Siempre arreglada, con vestidos ligeros que resaltan su figura y zapatos que parecían hechos para ella. A menudo salía al gimnasio o a reunirse con sus amigas después de prepararnos la comida. Yo la observaba y me sorprendía de la disciplina con la que cuidaba de sí misma. Mi hermana Sofía siempre fue distinta, alegre, curiosa, demasiado atrevida para mi gusto. Yo la veía como una niña, pero ese verano algo cambió. Un día regresé antes de lo previsto de la universidad. El sol caía fuerte sobre las calles estrechas y cuando abrí la puerta de casa, sin hacer ruido, la encontré en el salón. Sofía estaba frente al televisor, recostada en el sillón, con un vestido corto que dejaba al descubierto más de lo que debería. Al verme entrar, se sobresaltó. ¿Cuándo llegaste?, preguntó intentando cubrirse con una manta ligera. Hace un momento, respondí, desconcertado. Lo que me sorprendió no fue solo su postura, sino la forma en que me miraba, como si quisiera leer mis pensamientos. Se levantó despacio, caminando hacia mí con un gesto extraño. ¿Estás cansado o nervioso por lo que viste?, susurró con una sonrisa traviesa. Me quedé helado, incapaz de responder. Ella rió y dijo, no te preocupes, no es nada. Voy a traerte algo para relajarte. Minutos después entró en mi habitación con una pequeña caja de pastillas en la mano. Llevaba el mismo vestido, pero ahora sin zapatos, caminaba descalza y el ruido de sus tobilleras llenaba el silencio. Se inclinó para dejar la medicina en la mesa y pude sentir el aroma de su perfume barato, una mezcla de vainilla y jazmín que me mareaba. Aquella tarde no pude dejar de pensar en sus gestos, en esa forma de retarme con la mirada. Era la primera vez que notaba en ella algo que me descolocaba. ¿Era un juego, una provocación adolescente o simplemente mi imaginación? No lo sabía, pero esa duda se me clavó en la mente. Esa misma noche, durante la cena, me di cuenta de algo inquietante. Sofía no dejaba de mirarme. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella sonreía con un toque de picardía. Me incomodaba y al mismo tiempo me intrigaba. No podía evitar recordar la forma en que se acercó a mí horas antes. Más tarde salí a encontrarme con Diego, mi mejor amigo desde la infancia. Caminábamos por las calles iluminadas por faroles naranjas, cuando me preguntó por qué estaba tan distraído. Imagina que alguien cercano empieza a mirarte de otra manera, como si quisiera decirte algo sin palabras. ¿Cómo lo interpretarías?, le pregunté. Fácil, respondió él. Cuando alguien te mira así es porque quiere tu atención. Quiere que lo notes. Su respuesta me dejó pensativo. ¿Era eso lo que Sofía buscaba? Esa noche me acosté, pero no pude dormir. En la penumbra de mi cuarto, el sonido de la calle entrando por la ventana, me descubrí pensando en ella, en su vestido, en sus tobilleras. Y aunque me reprendía a mí mismo, había algo oscuro y magnético en esa tensión que se estaba creando. Algo que apenas comenzaba. Los días siguientes en la casa parecían normales, pero dentro de mí había un torbellino. Sofía cada vez era más audaz. Se sentaba frente a mí en la mesa con sus vestidos cortos, siempre jugando con el cabello o mordiendo el borde de un bolígrafo mientras fingía estudiar. Era como si buscara provocar sin decirlo abiertamente. Yo intentaba concentrarme en mis clases, en mis proyectos de la universidad, pero la verdad es que me costaba. En las noches, tumbado en la cama, recordaba los gestos de mi hermana y me sentía atrapado entre la culpa y una atracción que no quería aceptar. Un sábado, mientras mi madre salía con unas amigas al centro histórico de Sevilla, invité a Diego a casa.
Venía acompañado de su hermana, Marina, que era compañera de curso de Sofía. Desde pequeños nos conocíamos todos, y las dos chicas siempre parecían divertirse juntas. Preparamos refrescos en la cocina. Yo, siguiendo el consejo imprudente de Diego, que había escuchado alguna vez en fiestas universitarias, decidí añadir unas gotas de un tónico natural que, según él, servía para relajarse y perder la timidez. No era nada fuerte, pero mi corazón latía con fuerza mientras lo hacía. En el salón, la música sonaba suave desde el televisor, flamenco mezclado con pop latino. Las chicas hablaban de moda, intercambiaban pulseras y reían. Sofía llevaba un vestido rojo con tirantes finos y unas sandalias negras, Marina, un pantalón ajustado y una blusa blanca con bordados. Yo observaba, intentando disimular. Pasado un rato, las miradas comenzaron a cambiar. Sofía se acercaba demasiado cuando me pedía el vaso. Marina, que siempre había sido más reservada, parecía relajada, riendo de cosas insignificantes. Diego, por su parte, estaba encantado, aprovechando cada momento para bromear y ponerse en medio de la conversación. En algún instante sentí que el ambiente se volvía más íntimo de lo normal. Sofía cruzaba sus piernas lentamente, Marina jugaba con el collar que llevaba en el cuello, y Diego me lanzó una mirada como diciendo: ¿ves? Funciona. Pero entonces me golpeó la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sentido tenía? La confusión me llenó. Me levanté y fui a la cocina para respirar, lavando un vaso que ni siquiera estaba sucio. Desde allí escuchaba las risas y murmullos del salón. El aire se sentía espeso. Cuando regresé, Sofía estaba recostada en el sofá, con los pies descalzos sobre un cojín, y Marina a su lado riendo. Diego había bajado la intensidad de la música y se notaba la tensión en el aire. Nadie decía nada explícito, pero todos estábamos conscientes de que algo había cambiado esa tarde. Antes de que mi madre regresara, Diego y Marina se marcharon. Al despedirse, Marina me miró con una sonrisa tímida, diferente, y Sofía, al cerrar la puerta, me dijo en voz baja: «Hoy te vi distinto, Lucía. Me gustó esa versión de ti». Me quedé helado, sin saber qué responder. Esa noche, mientras escuchaba el ruido lejano de los bares de la calle, supe que había cruzado un límite invisible. Y lo peor, no sabía si quería retroceder. La semana después de aquella tarde me resultó insoportable. En clase apenas podía concentrarme y cada vez que llegaba a casa sentía que las paredes guardaban secretos que solo Sofía y yo conocíamos. Mi madre seguía con su rutina, sin sospechar nada: gimnasio, amigas, largas charlas telefónicas en la cocina. Una tarde, al regresar de la universidad, encontré a Sofía sola en casa. Estaba en su habitación con música suave sonando y la puerta entreabierta. Dudé un momento antes de entrar, pero ella me llamó. «Lucía, ¿puedes venir un segundo?». Al asomarme, la vi sentada frente al espejo, peinándose. Llevaba un vestido ligero color azul con flores blancas y un lazo que se deslizaba de su hombro. Sus pies descansaban descalzos sobre la alfombra, y jugaba con un abanico que había comprado en el mercado. «¿Qué opinas?», me preguntó girándose hacia mí. «¿Me queda bien o parezco una niña?». «Te queda bien», dije con voz seca, intentando no mirar demasiado. Ella sonrió con picardía. «Últimamente me miras raro, ¿sabes?». Aquella frase me atravesó. No supe qué responder y decidí retirarme a mi cuarto, pero ella se levantó y me detuvo suavemente del brazo. Ese contacto breve y sencillo me estremeció. Los días siguientes, la tensión creció. Sofía buscaba cualquier excusa para estar cerca. Se sentaba a estudiar en mi mesa, pedía prestadas mis notas, o dejaba caer comentarios enigmáticos: «Seguro que piensas cosas que no dices». Yo intentaba ignorarlo, pero dentro de mí algo hervía. El sábado siguiente Diego volvió a insistir en quedar. Esta vez su hermana Marina también vino.
Yo acepté, aunque con miedo de repetir la misma escena. Preparamos bebidas y pusimos música en el salón. Al principio todo parecía normal, risas, bromas, anécdotas de la universidad. Pero poco a poco el ambiente cambió. Sofía y Marina comenzaron a bailar juntas, descalzas, moviéndose con una libertad que me desarmaba. Diego las animaba, riendo, mientras yo no podía apartar la vista. La escena tenía algo de juego, de desafío. En un momento Sofía me tomó de la mano y tiró de mí hacia el centro del salón. «Baila conmigo, hermano, que siempre estás serio», dijo, riendo. Sentí el calor de su piel y la fragancia dulce de su perfume. Marina observaba, divertida, y Diego aplaudía el espectáculo. El juego fue subiendo de tono. No había nada explícito, pero la cercanía, las risas y las miradas lo decían todo. Yo estaba atrapado entre la culpa y una fascinación imposible de ignorar. Cuando mi madre llamó para avisar que tardaría en llegar, el ambiente se relajó aún más. Diego me susurró: «Tío, esto no es casualidad. Ellas lo buscan, y tú lo sabes». No supe qué contestar. Todo parecía un torbellino que no podía controlar. Esa noche, cuando por fin quedamos solos Sofía y yo, ella se acercó a mi puerta y dijo en voz baja: «Lo que empezó el otro día, no tiene por qué terminar». Y me dejó con esa frase clavada en la mente sin poder dormir, escuchando cómo el reloj marcaba las horas. El verano avanzaba, y con él la sensación de que caminaba sobre una cuerda floja. Mi madre seguía confiada, dejándonos solos en casa mientras salía con sus amigas o asistía a sus clases de yoga. Para cualquiera de fuera nuestra vida parecía normal, para mí, era un torbellino de contradicciones. Una tarde especialmente calurosa, Sofía apareció en el salón con un vestido blanco de lino, ligero y casi transparente bajo la luz de la ventana. Llevaba el cabello suelto y unas sandalias bajas. Se sentó a mi lado en el sofá, tan cerca que sentía el roce de su piel. «Hoy no hay nadie», me dijo en un susurro. «¿Por qué sigues actuando como si no entendieras?» Quise responder con firmeza, pero mi voz se quebró. En ese instante sonó el timbre. Era Diego con Marina. Venían de sorpresa, según dijeron, con una bolsa de refrescos y algo de comida. Yo intenté mostrarme natural, aunque por dentro me ardía la culpa. Preparamos vasos, pusimos música baja, y pronto estábamos los cuatro charlando. Como en otras ocasiones, las bromas comenzaron a subir de tono. Marina se sentó en el suelo, jugando con una pulsera que Sofía le había prestado, mientras Diego hacía comentarios que nos hacían reír nerviosamente. El calor, la bebida y la tensión acumulada hicieron el resto. Sofía se recostó sobre los cojines, mirando fijamente hacia mí. Marina seguía su juego, riendo, y Diego parecía disfrutar de vernos incómodos. Había algo en el aire, una electricidad que nos arrastraba a todos. Yo intentaba pensar con claridad, pero las miradas, las risas y los gestos hacían que todo se nublara. No había nada explícito, pero el ambiente tenía una carga que jamás había sentido antes. Era como si hubiéramos abierto una puerta imposible de cerrar. Cuando mi madre llamó para avisar que se quedaba a dormir en casa de una amiga, el silencio se adueñó del salón. Nos miramos los cuatro sin palabras. Fue Sofía la que rompió la tensión con una frase que aún resuena en mi mente. «Entonces, esta noche es solo nuestra». La risa de Marina se mezcló con el murmullo de la televisión, y Diego me lanzó una mirada que decía: «Ya no hay marcha atrás». Yo sabía que todo se estaba descontrolando. Y sin embargo, en el fondo, una parte de mí no quería detenerlo. La noche en que mi madre avisó que no volvería a casa se convirtió en un punto de no retorno. Éramos cuatro en el salón: Diego, Marina, Sofía y yo. Afuera las calles de Sevilla estaban tranquilas, apenas se escuchaban las motos lejanas y alguna guitarra perdida. Dentro, la tensión era insoportable. Sofía se levantó del sofá y apagó la televisión.
La luz cálida de la lámpara dejó la sala en un ambiente casi íntimo. Caminó descalza hasta la mesa, donde estaban los vasos medio vacíos, y dijo con una calma inquietante: «Si no hay reglas, ¿qué vamos a hacer ahora?». Diego soltó una carcajada nerviosa, Marina bajó la mirada, y yo sentí que me faltaba el aire. Nadie tenía un plan, pero todos sabíamos que habíamos entrado en un terreno del que era difícil salir. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de gestos, risas, silencios y miradas demasiado intensas. Nada fue explícito, pero las fronteras entre juego y peligro se desdibujaron. Sofía no ocultaba su osadía, Marina se dejaba llevar por la curiosidad, y Diego parecía disfrutar del caos que él mismo había alentado desde el principio. Al amanecer, cuando las luces de la calle empezaban a filtrarse por las cortinas, me encerré en mi cuarto. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No era solo lo que había pasado aquella noche, era lo que venía pasando desde semanas atrás, el lento desliz hacia una complicidad prohibida con Sofía y la sensación de que ya no había marcha atrás. Un golpe suave en la puerta me hizo girar. Era ella. Con voz baja, casi temblando, dijo: «Lo que pasó no tiene por qué ser el final». Y se marchó dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier palabra. Sabía que el próximo capítulo de esta historia apenas estaba comenzando. Habíamos abierto una puerta que no sabíamos cómo cerrar. Y lo que me daba miedo, es que quizás no queríamos cerrarla.